Hola, comunidad CDI. Me llamo Luis Fernando Andrade. Tengo 39 años, soy de Chihuahua capital y quiero contarles algo que me pasó hace casi una década. No lo he contado muchas veces, porque sé que van a pensar que estoy loco, pero les juro por la memoria de mi padre. Esto que les voy a narrar me pasó de verdad. En 2015 yo trabajaba en una gasolinera ubicada justo al borde del tramo carretero que va de Chihuahua capital a Ciudad Delicias. Era de esas estaciones medio olvidadas donde los camiones pasaban más que los autos particulares. Mi turno era el más maldito, el nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Decían que pagaban más por ese horario, pero no por nada. Mi compañero de turno se llamaba César, un chavo de mi edad, medio callado, pero cumplidor. Solíamos pasar la madrugada platicando de fútbol, tomando café barato y limpiando los vidrios de los pocos clientes que paraban. A veces no pasaba ni un alma en 3 horas, solo el viento y el chirrido del letrero de precios moviéndose. Pero todo cambió la noche del 17 de septiembre de 2015. ¿Y lo que pasó esa noche? Cambió mi vida para siempre. Esa noche empezó normal. Llegué a las 9:45 p.m. y como siempre, César ya estaba ahí con su termo gigante de café. Me saludó con un «¿Qué onda, compa?» y seguimos la rutina. Contamos el dinero de caja, revisamos los tanques, las luces del andén. Todo bien. Como a las 11:30 p.m. llegó un tráiler enorme, de esos que parecen trenes. El conductor, un hombre mayor con acento del sur, bajó a cargar diésel. Le pusimos combustible, platicamos un poco y se fue. Luego el silencio volvió. Era una noche rara, no había luna, y aunque septiembre ya no es tan caluroso, el aire estaba denso, pesado, como si algo en el ambiente estuviera esperando. César se metió a la oficina a revisar el celular. Yo me quedé en el andén viendo la carretera vacía. El poste de luz parpadeaba, pero eso era normal. Lo que no era normal fue lo que vimos después. A eso de la 1:15 de la mañana, escuchamos el timbre del sensor de movimiento. Era ese ping que sonaba cuando un carro se estacionaba frente a las bombas. Pero al asomarnos, no había nadie. Revisamos el sistema de cámaras desde la oficina. La grabación mostraba claramente un coche oscuro entrando, un sedán, tal vez un Malibú o un Sentra viejo, pero afuera no había nada, ni huellas ni luces, nada, solo vacío y un frío que no era normal para la temporada. Entraba por la ropa, por los huesos. ¿Y si es una falla de la cámara?, dijo César, aunque no sonaba convencido. Yo salí de nuevo al andén con la linterna. Caminé hasta donde la cámara mostraba que el coche se había detenido. Y fue entonces que escuché la radio del coche encendida. No vi el coche, pero juro que escuché una radio vieja sintonizando una estación de AM. Esas de noticias, una voz grave, distorsionada, como si hablara debajo del agua. Me puse helado. «César, sal pa' que escuches esto», pero cuando él salió, el sonido se había esfumado. Lo peor fue que el sensor volvió a sonar. Ping. Y esta vez sí vimos algo. Una silueta, alta, delgada, parada junto al surtidor número 4, pero no era una persona, era algo. Parecía tener el cuerpo de un hombre, pero su rostro no era un rostro. Era como una máscara hecha de trapo, manchada, no se movía. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia la oficina. Yo grité y me metí corriendo. César cerró la puerta y trabó la cerradura. Nos asomamos por la ventana y ya no había nada. ¿Lo viste? Lo vi. Encendimos todas las luces. Revisamos el perímetro. No había señales. Pero dentro de mí supe que algo se había quedado ahí, algo no humano. Esa fue solo la primera aparición. Las siguientes noches se sintieron como si hubiéramos abierto una puerta que no debíamos. Algo cambió. Ya no podíamos negar lo que vimos, o mejor dicho, lo que nos vio. Al día siguiente, intentamos actuar como si nada. Llegué de nuevo a las 9:45 p.m., como siempre, y César ya estaba ahí. Pero algo en su cara no era el mismo.
Tenía ojeras, la piel pálida y un tic nervioso en la mandíbula. Le pregunté si estaba bien y solo dijo: «Soñé con esa cosa. Estaba afuera de mi casa, parado en la banqueta, viendo mi ventana. No hacía nada. Solo estaba ahí. Pero sabía que era el mismo de anoche». No supe qué decirle. A mí me había pasado lo mismo. Yo también lo vi en sueños. En el mío, estaba dentro del baño de la gasolinera, golpeando la puerta con algo y tarareando una canción, una melodía vieja, como de los años 50. No la reconocí, pero se me pegó. La tarareé sin querer esa misma mañana, mientras me lavaba los dientes, como si él me la hubiera dejado en la cabeza. La noche del 18 de septiembre empezó igual. Todo aparentemente tranquilo, hasta que alrededor de las 2:03 a.m., las luces del poste empezaron a parpadear más fuerte de lo normal. Esta vez se apagaron del todo por unos segundos. En ese lapso, el sensor volvió a sonar. Ping. Corrimos a mirar afuera. Nadie. Pero cuando César volvió a entrar a la oficina, gritó como si lo hubieran apuñalado. Me acerqué y lo encontré con la cara blanca como papel, temblando. ¿Qué pasó? Luis, alguien me habló al oído. Te juro que estaba ahí. Estaba atrás de mí y me dijo: «No me ignores». La puerta trasera estaba cerrada. No, había forma de que alguien entrara, pero algo lo había hecho, o se había metido en su mente. Desde entonces, comenzamos a notar cosas raras cada noche. Lo más aterrador era que las cámaras comenzaban a registrar movimientos que no veíamos nosotros. A veces aparecía el mismo auto oscuro entrando, otras veces una figura delgada caminando por el pasillo entre bombas. En una ocasión, lo que parecía una niña de espaldas parada frente al letrero de precios. Lo más aterrador era que al reproducir los videos, la imagen se distorsionaba justo cuando esas entidades aparecían, como si no quisieran ser registradas. Por tecnología, una madrugada, César colapsó. Lo encontré llorando dentro del baño de clientes, abrazado a sí mismo. Me dijo que escuchaba voces que no cesaban, que lo llamaban por su nombre desde el cuarto de mantenimiento. Lo llevé a su casa esa misma noche. No volvió a trabajar conmigo, me dejaron solo. Pasaron 2 semanas. Yo seguía en el turno nocturno, pero con otro compañero más joven, Alex, que no creía en nada de eso. Al principio pensé que quizás la pesadilla había terminado, que tal vez era solo una racha de sugestión, hasta que pasó lo de la bitácora. Una noche, mientras hacía limpieza en la oficina, encontré una libreta vieja debajo del escritorio. Era una bitácora de servicio de años atrás, de 1999. Estaba firmada por varios empleados anteriores, entre ellos un tal Arturo G., que escribía anotaciones inusuales. 6 de octubre de 1999, tercer día que aparece el auto negro. Hoy vi a una niña parada afuera, pero desapareció cuando me acerqué. 9 de octubre, no sé si estoy perdiendo la cabeza. Escucho una voz femenina en el baño, llorando. Nadie más la oye. Quiero renunciar, pero no tengo a dónde ir. 12 de octubre. Hoy apareció una mancha en el suelo junto al surtidor 4. No se va con nada. Huele a carne podrida. Lo que me heló la sangre fue lo último que escribió, en letras temblorosas y sin fecha. No trabajan con nosotros. No son humanos. Son del turno eterno. Y nos están reemplazando uno por uno. Esa noche no pude seguir. Pedí permiso para ausentarme y lo tomé como pretexto para investigar. Fui a la casa del encargado de la gasolinera, don Rubén, un hombre ya retirado. Al principio se rió cuando le conté lo que habíamos vivido, pero cuando mencioné el nombre de Arturo G., se puso serio. ¿Dónde viste ese nombre? En una libreta de servicio. Decía cosas muy extrañas. ¿Qué le pasó a él, don Rubén? No me respondió enseguida. Se quedó mirando hacia la calle, como buscando una respuesta en la oscuridad. Arturo desapareció. Una noche salió del turno y ya no volvió. Su familia lo buscó, pero no lo encontraron jamás. La policía vino. No hubo rastro. Solo encontraron su uniforme colgado detrás del baño de empleados y un montón de arañazos en la puerta trasera.
Me fui de ahí sabiendo que estaba involucrado en algo más grande, algo que no entendía, algo que me estaba buscando a mí también. Regresé al trabajo días después, no por valentía, sino porque no tenía otra opción. Las cuentas no perdonan y mi familia dependía de mí. Pero César nunca volvió. Su número quedó en silencio y su Facebook dejó de moverse desde esa semana. No supe más de él. El turno nocturno ahora lo hacía solo. Las noches se sintieron más largas, más vigiladas. Las cámaras seguían captando cosas que no estaban ahí. Una vez, revisando las grabaciones de la madrugada, vi mi propio reflejo en la ventana de la oficina, solo que yo estaba parado detrás de mí mismo, con una sonrisa que jamás he hecho. La libreta de Arturo desapareció de mi casillero, sin dejar rastro. Un día estaba ahí y al siguiente nada. Pero alguien, o algo, empezó a escribir en una hoja nueva, con mi propia letra, frases sin sentido, nombres que no reconocía, fechas que aún no llegaban. Y entonces, en la madrugada del 2 de octubre, todo cambió. Eran las 2:17 a.m., cuando las luces de toda la estación se apagaron al mismo tiempo. No fue un bajón de energía, fue como si alguien las hubiera arrancado de golpe. Me quedé solo, a oscuras, con el zumbido del silencio en los oídos. Salí con mi linterna tratando de reiniciar los switches del cuadro eléctrico, pero en cuanto puse un pie fuera de la oficina, escuché pasos, muchos, como si un grupo entero caminara entre las bombas, pero no había nadie. Avancé con la linterna apuntando al suelo y entonces vi las huellas. No eran de botas ni de zapatos, eran pisadas descalzas, largas, deformes, como si alguien caminara arrastrando los dedos del pie, y estaban recién marcadas en el polvo. Corrí de vuelta a la oficina, cerré, atemorizado, y entonces lo vi por la cámara, un auto negro, estacionado. La figura del hombre de la máscara de trapo bajó, lento, como si supiera que lo estaba viendo, y detrás de él venía alguien más, César. Pero no era el mismo, tenía los ojos completamente negros. La piel ceniza, se movía como un títere sin voluntad. Se paró frente a la cámara, me miró directamente y movió los labios. Dijo, «Ya es tu turno». No pude gritar, ni moverme, solo apagué la pantalla. Cuando amaneció, el carro ya no estaba, ni César, ni el hombre del rostro sin rostro. Yo seguía ahí, pero algo dentro de mí había cambiado, como si una parte de mí ya no me perteneciera. Renuncié ese mismo día. Me fui sin mirar atrás. A veces, cuando conduzco por esa carretera, paso frente a la vieja gasolinera. Ya está cerrada, clausurada, pero si pones atención, justo a las 2:17 de la mañana, aún se ve encenderse la luz del surtidor números 4 y, si eres muy, muy desafortunado, vas a ver a alguien allí, esperando. Hola CDI, me llamo Gabriela Mendoza, tengo 44 años y soy de Misiones, Argentina. Esto que les voy a contar ocurrió en el año 2002, cuando tenía apenas 21. Es una historia que llevo cargando hace más de 2 décadas y que me cambió por dentro. A veces creo que fue un mal sueño, una pesadilla larga, pero tengo cicatrices y recuerdos que no se borran. En ese tiempo trabajaba en una estación de servicio pequeña, familiar, ubicada cerca de El Soberbio, muy cerca del Parque Provincial, Moconá, rodeada por selva misionera. La gasolinera estaba aislada, un puestito perdido en medio del verde espeso. Había sido de mis tíos, pero lo dejaron porque decían que el lugar traía mala suerte. Yo no creía en esas cosas hasta que me tocó el turno de la lluvia. Era mediados de marzo, época en que las lluvias no perdonan. Esa tarde me quedé sola, porque Ricardo, el chico que me cubría por las noches, llamó diciendo que no podía venir. Se había desbordado un arroyo y su moto se había empantanado. Mi tío me ofreció cerrar temprano, pero le dije que no. No quería que pensaran que no servía para el trabajo duro. A las 7 p.m. empezó a llover. A las 8 ya no se veía nada fuera de la estación y a las 9 llegó él,
Era un hombre alto, flaco, vestido con un impermeable negro que chorreaba barro rojo. No dijo nada al principio, solo se paró frente al mostrador y me miró. Tenía ojos muy claros, como agua turbia. Me pidió cargar 300 pesos de súper en un Chevrolet Chevy viejo que parecía salido de otro tiempo. Cuando fui a cobrarle, me dijo algo que se me quedó clavado para siempre. «No cierres la puerta esta noche, van a venir a buscarme». Pero ya no soy el que era, y se fue. A eso de las 11 p.m., la lluvia se intensificó. Y ahí comenzó lo extraño. Escuché pasos sobre el techo, pero no eran pasos normales, eran como si alguien gateara con los nudillos. Salí a ver, con la linterna, creyendo que era un coatí o un mono, pero no vi nada, solo selva mojada y el sonido de algo moviéndose muy, muy rápido entre los árboles. Me regresé adentro y ahí fue cuando empezó el olor. Era un olor como a cuero mojado, tierra podrida y metal oxidado. Un olor que no venía de la lluvia ni del motor quemado. Venía de adentro de la estación, aunque estaba completamente sola. Encendí la radio, puse chamamé, traté de ignorarlo. Pero entonces la puerta de atrás se abrió sola. No había viento, no había nadie, solo un bulto, envuelto en trapos oscuros. Sobre el piso era una especie de muñeco, pero palpitaba. Solo un bulto envuelto en trapos oscuros sobre el piso. Era una especie de muñeco, pero palpitaba, lo juro. Lo miré desde la puerta interna de la oficina, con la linterna temblándome en la mano. Era como un fardo de ropa mojada, pero se movía, como si algo adentro respirara. Me quedé helada. No me acerqué. Lo único que atiné a hacer fue trancar la puerta de la oficina, apagar la luz y quedarme sentada detrás del escritorio, con el teléfono fijo en la mano. Marqué a la casa de mi tío. Comunicaba. Probé 2 veces más. Y nada. Silencio. Solo se oía la lluvia cayendo a baldazos sobre el techo de zinc y ese latido húmedo, como si el bulto tuviera corazón. Pasó 1 hora. O eso creí. En momentos así el tiempo se vuelve gelatina. A las 12:30 a.m. me animé a mirar por la ventanita con persiana y ya no estaba. El bulto había desaparecido. Pero el olor se había metido hasta los huesos y entonces vino el primer golpe. ¡Pum! Una mano abierta, de carne o de otra cosa, golpeó el vidrio lateral de la oficina con tal fuerza que casi lo rompe. Me tiré al piso, grité como nunca en mi vida. Me quedé en silencio absoluto, tapándome la boca, tratando de no respirar. Escuché una especie de chillido no humano, como un bebé llorando, mezclado con el chillido de un murciélago, y luego las voces. No sé cómo explicarlo. Eran murmullos afuera, en el andén. Mujeres, muchas, cantando, en un idioma que no era español. Una especie de susurro que se colaba por las rendijas como si rezaran. Me acerqué gateando a la ventana y abrí un poco la persiana, y ahí las vi, 6 figuras. Mujeres desnudas, cubiertas de barro rojo y hojas, bailando en círculos alrededor del surtidor número 2. Bailaban lento, como flotando, con los ojos cerrados. Tenían cabello largo, mojado, pegado al cuerpo. Y cada tanto, una de ellas miraba hacia la oficina, directamente a mí, pero yo no había abierto la puerta. ¿Cómo entraron? Me sentí atrapada en un mal sueño. Me repetía en voz baja, «No es real, no es real, no es real», como si con eso pudiera romper el hechizo, pero todo se volvió aún peor. A la 1:45 a.m. comenzó el apagón, primero las luces del andén, luego el neón del cartel, y por último, las de la oficina. Me quedé en completa oscuridad, solo con la linterna que empezaba a parpadear. Me metí bajo el escritorio, abrazada a mis rodillas, y ahí fue cuando lo escuché. El mismo auto que vino a las 9 p.m., el Chevy viejo, volvió. Lo escuché estacionarse, la puerta abrirse y alguien caminar descalzo por el piso mojado. Me quedé completamente inmóvil.
La puerta de la estación se abrió sola y algo, entró caminando despacio, pasos lentos, arrastrados, como si llevara cadenas. Y entonces lo vi. Era el hombre del impermeable negro, pero ya no era un hombre. Su rostro había desaparecido. En su lugar tenía una máscara hecha de barro y huesos, como un cráneo cubierto de tierra, con huecos donde deberían estar los ojos. Llevaba en el cuello una cuerda rota, su pecho estaba abierto, y adentro se veía una especie de altar, con velas derretidas y muñecos clavados con alfileres. Lo peor es que me hablaba, pero su boca no se movía. ¿Te acordás de las promesas, Gabriela? Las hiciste cuando eras chica, ¿no? Dijiste que darías todo a cambio de salir de la villa, de tener trabajo, de ser distinta. ¿Lo olvidaste? Yo no podía moverme. Lloraba. Me oriné encima. No me da vergüenza decirlo. Fue tanto el terror que me quebré. Yo nunca hice un pacto, ¿o sí? Pero en mi cabeza comenzaron a aparecer recuerdos borrosos de una noche cuando tenía 13 en la casa de mi abuela. Ella era curandera y hacía cosas raras. Una vez me hizo pasar debajo de una mesa 3 veces. Me untó sangre de gallina en la frente y me hizo repetir palabras que no entendía. ¿Fue eso? ¿Eso fue un pacto? La criatura dio un paso más hacia mí. Yo solo repetía oraciones, llorando, como una nena, y entonces una campana sonó afuera. Era la campana de una vieja capilla abandonada, a unos 300 metros de la estación. Nadie había tocado esa campana desde hacía años, y al sonar, todo se detuvo. Las luces volvieron. La criatura se desvaneció, como humo. Las mujeres del andén desaparecieron sin dejar huellas. Y el bulto estaba otra vez en el piso, pero quemado, como si hubiera sido incinerado ahí mismo. Las 5:30 a.m. llegó un vecino de la zona, un tal Don Erasmo, que solía comprar cigarrillos a esa hora. Me encontró temblando, con la ropa mojada, encerrada en la oficina. Me sacó de ahí, me dio agua y me dijo algo que me dio más miedo. Aún, vos estuviste con el viajero del este, el que camina las rutas buscando saldar promesas. Es viejo, más viejo que la provincia misma. Mi abuela lo vio una vez en 1918. Desde ese día nunca más trabajé de noche. Dejé la estación. Me fui a vivir a Posadas y traté de hacer mi vida. Pero en noches de lluvia, a veces huelo ese cuero mojado, ese metal oxidado, y a veces la radio suena sola, como si alguien todavía me buscara, como si la deuda no estuviera saldada. Hola, comunidad CDI. Me llamo Julia del Rosario Guzmán. Tengo 33 años ahora, pero esta historia ocurrió cuando tenía 28, y juro, por lo que más quieran, que todo lo que van a escuchar es real. Por favor, no piensen que estoy loca. Lo que viví en esa gasolinera me marcó para siempre. Fue en el año 2019, en Caazapá, una región rural de Paraguay, donde el calor te derrite la piel y las noches son tan oscuras que pareciera que el mundo se detiene. Allí trabajé durante 3 meses en una gasolinera abandonada que había sido reactivada por el municipio como parte de un proyecto para revivir la economía local. Y digo abandonada porque esa estación había estado cerrada por casi 2 décadas desde que su dueño, un tal don Herminio Aguayo, murió en circunstancias extrañas. Dicen que ahogado en un pozo detrás de la estación, aunque nadie quiso hablar mucho del tema. Mi historia comienza el día que acepté ese trabajo. Yo estaba sin trabajo y necesitaba dinero. Mi madre había enfermado y mi hija pequeña, Sofía, requería medicamentos caros. Una amiga me dijo que el municipio de Caazapá buscaba mujeres para vigilar y despachar combustible en una estación que iba a reabrir en un camino rural, casi olvidado, donde pasaban pocos autos. Era una estación vieja, sin cámaras, con techos, de zinc oxidados y con un pequeño cuarto que servía de oficina y descanso. Me pagaban bien, pero lo más raro era esto. Debíamos trabajar de noche, siempre de noche. Nos rotábamos los turnos y el mío era de 8 p.m. a 6:30 a.m. de martes a sábado.
Al principio no me pareció tan terrible. Tenía radio, café y un viejo televisor portátil. Pero esa tranquilidad rural, que al inicio me pareció acogedora, muy pronto empezó a sentirse densa, como un silencio que quería gritar. La primera noche fue tranquila. Llegué a eso de las 7:30, con mi termo de café, una linterna y una mochila con rosarios, una Biblia vieja que era de mi abuela y unas galletas. Me asignaron una pequeña cabina con una cama de metal, una estufa de una hornilla y un escritorio con un radiocomunicador. El encargado, don Rogelio, me entregó las llaves y me dijo algo raro antes de irse. «Julia, si escuchas algo que viene del pozo, no salgas. Aunque griten tu nombre, aunque suene como un familiar tuyo. Vos cerrá la puerta y rezá». Me reí incómoda. Pensé que estaba bromeando. «¿Qué pozo?» «El de atrás, cerca del alambre viejo. No te acerques», asentí, sin darle importancia. Ya era de noche cuando él se fue. Puse música suave en el radio y me preparé un mate cocido. Afuera se escuchaban los grillos y algún sapo lejano. Por un rato hasta lo disfruté. Pero a eso de las 2:47 de la madrugada, mientras leía una revista, la radio se cortó de golpe. Empezó a sonar estática, y en medio de la estática escuché una voz. No era una canción, no era un locutor, era una voz de mujer susurrando algo en guaraní. Puse atención, decía, «Daja poira mocherreje, cherrejegua o guajetajina», y después se volvió un chillido espantoso, como si alguien estuviera desgarrando una bolsa con vidrio adentro. Apagué el radio. Me levanté temblando. Pensé que era una mala señal o que me había quedado dormida, pero no. Estaba completamente despierta. Salí a mirar por la ventana, todo oscuro. Pero el foco que iluminaba el costado de la gasolinera parpadeaba, como si algo lo tapara por momentos. Vi una sombra pasar por el borde del tanque de agua. Y entonces lo escuché. Alguien me llamaba por mi nombre. «Julia, Julia». No, era una voz cualquiera. Era la voz de mi abuela, que había muerto 2 años antes. Sentí que se me helaba la sangre. Me tapé los oídos, pero la voz no venía del aire, venía de abajo. Como si alguien gritara desde el subsuelo. Corrí a cerrar las ventanas y encendí la estufa para hacer luz. Me puse a rezar con el rosario en la mano, temblando como una hoja. No dormí esa noche. Cuando llegó el relevo al amanecer, me fui sin decir una palabra. Cada noche, entre las 2 y las 3 de la mañana, ocurría algo. Apagones breves, susurros, sombras, siluetas caminando detrás del surtidor viejo, puertas que se abrían solas. Un día encontré el cuadro de la Virgen volteado, boca abajo, en el suelo. Nadie más tenía acceso a ese cuarto. Me empecé a sentir débil, como si no durmiera desde hacía meses. Me dolía la cabeza todo el día y soñaba con el pozo del que me había hablado don Rogelio. Una tarde, llegué antes del turno y decidí ir a verlo con mis propios ojos. Caminé detrás de la estación, atravesé unos matorrales secos y vi el pozo de concreto agrietado, con una tapa oxidada de metal asegurada con un candado viejo. Tenía cruces talladas por todos lados. Y en el borde, pintado con letras negras, decía, «Ñe Mombiri Mbae Vai», mantenerse lejos del mal. Sentí un escalofrío, pero me acerqué igual. Pegué el oído a la tapa y escuché llanto, como el de un niño, pero no era un niño común. Era un sonido doblado, como si viniera de muchas bocas a la vez. Me fui corriendo. Esa noche no fui al turno. Llamé y dije que tenía fiebre. No era mentira. Vomité sangre esa noche. Mi mamá me llevó al hospital, pero no encontraron nada. El médico me dijo que tal vez era nervios. Yo sabía que no. Sabía que algo había entrado en mí desde que me acerqué al pozo. A la tercera semana, el otro turno nocturno, una señora mayor llamada Marta, no volvió más. Dijeron que había tenido una crisis nerviosa. Su hijo fue a la gasolinera y recogió sus cosas. Cuando hablé con él, me contó que su madre gritaba en sueños,
Decía que una mujer vestida de rojo la perseguía en la estación, que la veía salir del pozo. Decidí buscar ayuda. Fui a ver a don Benigno, un hombre mayor que había sido sacristán en su juventud y ahora hacía oraciones de protección. Le conté lo que pasaba sin dar demasiados detalles. Solo quería que bendijera el lugar. Pero cuando le dije dónde trabajaba, me cambió la cara. «Ese sitio no es limpio», me dijo sin rodeos. Allí hubo un ritual prohibido. Me explicó que, según leyendas antiguas, en esa zona de Caazapá había grupos que practicaban una mezcla de brujería rural y ritos herejes, invocando protección comercial en los negocios, mediante ofrendas humanas. El dueño original de la gasolinera, don Herminio, había hecho un pacto y el pozo no era un pozo de agua, era un lugar de sacrificios. No lo quise creer, pero entonces me mostró una Biblia antigua con símbolos marcados. Entre ellos, uno que reconocí de inmediato, una estrella rota con una espiral en el centro, tallada en el borde del pozo. Yo misma la había visto. Esa noche, el olor fue lo primero que entró. No fue algo progresivo, fue como si alguien hubiese tirado una bolsa de azufre encendido dentro de la cabina. Un olor amargo, espeso, que se metía en la garganta como humo caliente. Me levanté, encendí la linterna y cuando la luz apuntó a la ventana, lo vi. Había algo mirándome desde afuera. No, tenía rostro. Era una figura alta de trapo o cuero, como si alguien se hubiera disfrazado con una lona vieja. Pero lo peor eran sus ojos, 2 brasas rojas, sin párpados, y aunque no se movía, sentía que me hablaba, que se metía en mi cabeza. Me decía cosas en un idioma que no conocía, pero que al mismo tiempo entendía. Me dijo que el pozo era una puerta, que debía ser abierta, que yo era la llave. Salí corriendo, temblando, con el rosario en la mano. Di la vuelta y vi que la tapa del pozo estaba abierta. Nadie había tenido las llaves del candado. La tapa se había movido sola. No recuerdo bien cómo volví a la cabina. Tenía la ropa sucia, como si me hubiese revolcado en tierra. Había sangre seca en mis brazos, y en mi vientre, con tinta negra, alguien había escrito un símbolo. Era igual al del pozo, la espiral con la estrella rota. Esa noche no dormí. Empecé a tener ausencias. Me despertaba en lugares distintos. Una vez desperté en el cuarto de los surtidores, con una cuchilla oxidada en la mano. Otra vez estaba frente al espejo, riéndome, sin recordar por qué, y cada vez que eso pasaba, escuchaba la misma voz. Abrí la puerta. Ellos quieren salir. Ya esperaron mucho. Don Benigno accedió a ir hasta la gasolinera una noche. Llevó agua bendita, candelabros y una cruz que había sido bendecida en Cacupé. Me hizo sentar frente al escritorio, puso la cruz sobre mi frente y empezó a rezar. La reacción fue inmediata. Todo el lugar tembló. Las luces se apagaron y se encendieron. La estufa se encendió sola, con una llama azul. Y yo empecé a hablar en otro idioma, uno gutural, lleno de clics y chirridos. Don Benigno me sujetó y gritó una oración a San Miguel Arcángel. Yo lo escupí. Le dije que el pozo no se cierra con rezos de viejos cobardes. Él no se rindió. Siguió orando hasta que el foco de la cabina explotó y todo quedó en tinieblas. Al rato recobré la conciencia. Don Benigno estaba llorando. Me dijo: «Ese lugar está perdido, Julia. Hay cosas ahí que no fueron hechas por humanos. Vos tenés que irte y no volver». Durante las siguientes semanas, el pozo aparecía cada noche abierto. Aunque lo cerraran, aunque pusieran cadenas nuevas, el dueño de la gasolinera, desesperado, puso una tapa de concreto. La noche siguiente, la tapa apareció rajada por la mitad. Como si algo hubiera salido desde dentro. Empezaron a pasar cosas con los clientes. Un camionero vio una mujer de blanco cruzar por delante de su camión y se estrelló contra la pared del depósito. Otro, al entrar al baño,
salió gritando que una niña sin ojos le había tocado el hombro. La gasolinera empezó a perder clientela. La gente decía que estaba embrujada. El dueño, sin decir nada, se fue a Encarnación. Nunca volvió. Antes de irme, decidí revisar las cámaras de seguridad. Había una grabación que nadie había querido ver. El turno de las 3:00 a.m., de la noche del accidente del camionero. La cinta mostraba todo normal hasta las 2:59. Luego, la imagen se volvía borrosa. Se escuchaba un ruido seco, como un crujido de huesos, y a las 3:03 se veía claramente cómo la tapa del pozo se movía sola. Desde adentro, una mano negra, de garras largas, salía y se apoyaba en el borde, luego otra, y entonces algo más grande, más deforme emergía, pero la cinta se cortaba. Detrás, en la cabina, se me veía a mí, mirando por la ventana y sonriendo. No volvió nadie más. Me quedé sola. La última noche decidí hacer algo que no debía. Bajar al pozo. Me até una cuerda. Bajé con una linterna. Los primeros metros eran normales. Tierra, humedad, olor fétido. Pero más abajo había tallas en las paredes. Rostros sin boca. Ojos de caracol. Palabras en idiomas antiguos. Y luego lo vi. No era un fondo. Era un pasillo. Un pasadizo angosto que se extendía en la oscuridad, hecho con piedras negras que parecían latir. Escuchaba miles de voces, voces humanas, voces de niños, de ancianos, de animales, voces que pedían salir, que lloraban, que reían, y en medio del pasadizo había un altar, y sobre el altar una versión distorsionada de mí misma, desnuda, con ojos vacíos, rezando en un idioma perdido. No recuerdo cómo salí, solo recuerdo que cuando amaneció estaba tirada. En la entrada de la estación, el pozo sellado, mis cosas afuera. Nadie en kilómetros. Hoy vivo en la ciudad, trabajo en una oficina, no hablo de esto con nadie. Pero todas las noches a las 3:00 a.m. me despierto y escucho voces bajo el piso. El pozo no se cerró, solo cambió de lugar. Y cada tanto siento que algo dentro de mí se estira, como queriendo salir. No quiero saber cuándo va a lograrlo. Solo quiero advertirles, si trabajas en una gasolinera alejada y hay un pozo cerca, nunca te acerques, nunca respondas si escuchas tu nombre, y por todo lo que creas sagrado, nunca mires dentro, porque puede que ese pozo te esté mirando a vos. Hola, comunidad CDI. Mi nombre es Daniel Herrera, soy de Cartago, Costa Rica. Y esto que les voy a contar me ocurrió en el año 2008, cuando tenía 26 años. En esa época trabajaba de operario nocturno en una pequeña gasolinera ubicada en las afueras del pueblo de Oreamuno, rumbo al volcán Irazú. Era una estación vieja, medio oxidada, con solo 2 bombas de combustible y un mini servicentro, donde vendíamos papitas, refrescos y cigarros. No sé si ustedes creen en cosas como los ecos del pasado, porque lo que viví yo no era un fantasma como tal. Era peor. Era como si un momento terrible se hubiera quedado atrapado en el tiempo, y esa gasolinera, por alguna razón, era su prisión, y por las noches salía. Todo comenzó el lunes 14 de julio del 2008. Era mi segunda semana trabajando en el turno de la madrugada. Me gustaba la tranquilidad. Era una zona rural, poco tránsito. Podías escuchar los grillos y las lechuzas. La neblina era constante. ¿Y el frío? Bueno, el frío allá arriba es otra cosa. Esa noche, como a las 2:10 de la mañana, se cortó la luz. Pensé que era un apagón normal. Allá arriba pasaban seguido. Fui a revisar la planta de emergencia, pero algo no me cuadró. La planta estaba encendida, funcionando, pero nada, absolutamente nada, estaba prendido. Ni las luces, ni el refrigerador de bebidas, ni siquiera el pequeño radio de baterías que yo solía dejar sonando en bajo volumen. Lo peor fue que, cuando me di vuelta para entrar de nuevo a la estación, me pareció ver a un hombre parado frente a una de las bombas,
Lo vi solo por un segundo, a través de la neblina. Estaba totalmente inmóvil. Usaba ropa antigua, parecía empapado. Y lo juro por la tumba de mi madre. Tenía una herida abierta en la cabeza, como si le hubieran destrozado el cráneo. Me quedé helado. Pero cuando salí corriendo a mirar mejor, ya no estaba. Pensé que estaba alucinando, que el sueño me estaba ganando. Pero no. Lo que vino después me convenció de que había algo más ahí. Martes 15 de julio, 3:20 a.m. Llovía fuerte esa madrugada. Me quedé dormido un rato sobre el mostrador. Me desperté de golpe porque escuché un grito desgarrador. Sonaba como un hombre, como si lo estuvieran matando. Me puse en pie, temblando. Agarré la linterna y salí al andén. No había nadie. Pero entonces escuché algo aún más raro, un eco, como si el grito se estuviera repitiendo, una y otra vez, como una grabación en Meimenintmo, cinta dañada. Era el mismo grito, con la misma duración repitiéndose a intervalos de exactamente 9 segundos. Lo conté, 9 segundos de silencio. Luego el grito, y otra vez, 9 segundos, grito, 9 segundos, grito. Me metí corriendo al baño y cerré la puerta. No salí hasta que amaneció. Me tomé los 2 días siguientes libres. Le pedí a mi jefe que me cambiara de turno, pero no quiso. Eso te pasa por dormir en horas de trabajo, me dijo. Regresé el viernes 18. Decidido a grabar lo que pasaba, llevé una grabadora vieja de casete. Dejé grabando toda la noche. No vi nada raro. Incluso dormí un par de horas. Pero al día siguiente, al revisar la cinta, encontré algo imposible. A eso de las 3:10 de la mañana, la cinta se corta. Hay un espacio de 7 segundos de silencio absoluto. Y luego, una voz masculina, con acento cartaginés muy marcado. La voz dice, «¡Hey, hijueputa! Dígale que no me deje morir aquí otra vez. No otra vez». Y luego, nada más. No sé cómo explicarlo. Esa voz no era mía. Nunca hablé mientras la grabadora estaba activa, y se escuchaba demasiado cerca del micrófono. Le conté a un compa del Intyorski trabajo lo que estaba pasando. Se llamaba Rodrigo, trabajaba el turno de la tarde. Me miró serio, se quedó callado, y luego me dijo algo que se me quedó clavado. «Mae, ¿vos sabías que antes de que construyeran esta gasolinera, aquí mataron a un chofer de bus?» Me congelé. Rodrigo me explicó que en los años 80, cuando ese terreno todavía era una parada de buses de ruta, un chofer fue asesinado por un grupo de ladrones. Lo bajaron a la fuerza, lo golpearon con tubos y lo dejaron tirado, agonizando en la noche. ¿Y adivina qué? Nadie salió a ayudarlo. Todos los vecinos escucharon sus gritos, pero nadie se metió. Por miedo, por cobardía, el chofer murió solo, desangrado, y el lugar quedó maldito. Después de hablar con Rodrigo y enterarme del asesinato del chofer, algo cambió en mi percepción del lugar, como si la gasolinera misma reaccionara a mi nuevo conocimiento, a las cosas que ya no podía ignorar. A partir de esa noche, cada vez que pisaba el andén, el aire se volvía más pesado. No era imaginación. Lo medí con un termómetro digital. Había una diferencia de casi 4 grados entre el ambiente general y esa zona específica cerca de la bomba Ushpur-1, donde solía aparecer el hombre empapado con la herida en la cabeza. Y siempre era la misma hora, entre las 2:57 y las 3:14 de la madrugada. A veces aparecían sombras, otras veces el olor a sangre seca. Pero lo más escalofriante fue lo que sucedió el 22 de julio, cuando llegó un cliente que no debería haber existido. Era una noche normal. Todo estaba tranquilo. Había traído una Biblia conmigo por consejo de mi abuela y la tenía abierta sobre el mostrador. Pensaba que si tenía algo santo, las cosas se calmarían. A las 3:06 llegó un vehículo viejo, un Toyota Corona azul, modelo como de los 70. No era un carro común, estaba demasiado bien conservado como salido de un museo. El conductor era un hombre mayor, pelo blanco, con un abrigo largo de cuero y guantes, lo cual ya era raro, porque esa noche hacía calor.
Bajó la ventana y me dijo con una voz serena, pausada: «Lleno, por favor. Súper. Solo hasta el número 88». Yo pensé que se refería a colones, pero eso no tiene sentido. ¿Quién pide solo 88 colones de gasolina? Me acerqué a la bomba y cuando levanté la manguera, la pantalla parpadeó sola y se detuvo exactamente en 88.88. No toqué nada, no apreté el gatillo. Me di la vuelta para preguntarle qué estaba pasando, pero el carro ya no estaba. Ni el ruido del motor, nada. Había desaparecido. Corrí hacia la calle. No había señales de huellas ni marcas de llantas mojadas. Volví a la cabina, temblando, y vi que la Biblia que había dejado abierta en el Salmo 23 ahora estaba cerrada. Y al abrirla, había una marca quemada en forma de círculo, exactamente en la página donde se mencionaba: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Esa fue la primera vez que sentí un terror absoluto, no solo por lo que vi, sino por lo que empecé a sospechar. Ese lugar no solo era una prisión para un alma en pena, era un puente entre tiempos muertos. Una semana después, Rodrigo me llamó. Estaba pálido, nervioso. «Mae, me acaba de pasar algo en la bodega», me dijo. Apareció una puerta que no estaba antes. Fui inmediatamente. Era de día, así que me sentía más seguro. En efecto, al fondo del cuarto de mantenimiento, entre cajas de repuestos viejos, había una puerta pequeña, de madera podrida, con un pomo de bronce, como si llevara años cerrada. Lo extraño es que nadie recordaba haberla visto antes. Ni siquiera el jefe, que llevaba 10 años trabajando ahí. Abrimos la puerta. Daba a un pasillo angosto, con paredes de concreto húmedo. Al fondo, una lámpara Barrow colgante parpadeaba. Parecía una escena sacada de una prisión abandonada. Entramos con linterna. El pasillo terminaba en un cuartito de no más de 2 metros, con una silla metálica en el centro, una mesa oxidada y algo grabado en la pared. «Aquí me dejaron. Aquí me volví a morir». Ese texto parecía escrito con uñas. Había marcas como de rasguños desesperados y encima un nombre grabado con sangre seca: Mario Obando. ¡Cu! Salimos corriendo. Horas. Después revisamos archivos municipales y antiguos periódicos en la biblioteca de Cartago. Y ahí estaba: Mario Obando Quesada, chofer de bus, asesinado en 1984 en una parada rural, exactamente en la dirección donde hoy está la gasolinera. El caso nunca se resolvió. Nunca atraparon a los responsables. Y según el parte policial, el cuerpo desapareció misteriosamente del hospital a las pocas horas de haber sido trasladado. Después de eso, las manifestaciones se volvieron diarias. Ya no eran solo sombras o gritos. El tiempo dentro de la estación empezó a comportarse raro. Los relojes se atrasaban. La luz parpadeaba como si alguien caminara por los cables, y entonces ocurrió lo que más me ha perseguido. Fue el 3 de agosto de 2008. Esa noche, cerca de las 3:13 a.m., mientras organizaba unas cajas, noté algo muy raro. Había un espejo en el baño que daba al pasillo de entrada, y vi a alguien parado detrás de mí. Al darme vuelta, no había nadie, pero al mirar de nuevo al espejo, seguía allí un hombre, todo cubierto de sangre, de pie, sonriendo. Lo peor es que el espejo no reflejaba la realidad. Yo tenía una camiseta blanca, pero en el espejo llevaba un uniforme azul oscuro, igual al de choferes de bus antiguos, y tenía las manos manchadas de sangre. Era como si yo me estuviera viendo a mí mismo, pero en otra vida. Y en esa vida yo era Mario Obando. Caí desmayado. Cuando desperté, estaba acostado sobre el suelo de la tienda. Eran las 5:55 a.m., pero todo estaba en orden. Lo raro es que nadie se enteró de nada. Las cámaras de seguridad no grabaron nada anormal, y la grabadora solo tenía estática. Intenté dejar el trabajo, pero algo no me dejó. Las ruedas de mi carro no respondían, el teléfono no marcaba hacia afuera,
Incluso intenté tomar un bus, y ninguno se detenía. Fue como si el lugar me hubiera atrapado. Tuve que recurrir a algo más radical. Llevé a un sacerdote, no del tipo convencional, uno de esos curas que trabajan con exorcismos en zonas rurales. Lo trajimos una madrugada, y mientras él caminaba por la estación, se detuvo frente a la bomba Vir-1. Me miró y dijo: «Aquí no hay un fantasma, aquí hay un lazo atado con sangre y cobardía. Un crimen que sigue ocurriendo una y otra vez en Eoende, un bucle maldito. Y vos, muchacho, ya formas parte de él». Nunca terminé de entender lo que quiso decir. Solo sé que, después de eso, el sacerdote desapareció. Literal. Nadie volvió a saber de él.